Bueno, bueno, ahora sí, buenas tardes de nuevo formalmente a todos. Ahora ya estamos grabando, ¿eh? Está Juan Bobadilla en la dirección técnica. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien. Vamos a ir comenzando como para ser respetuosos de los horarios, de los tiempos. Vemos que incesantemente se van conectando los colegas, así que creo que estamos en tiempo de comenzar, ¿te parece? ¿Alguna recomendación, alguna cuestión en particular? Estamos en horario. Está ¿Temas de perfecto. asistencia y demás? Ya por el chat voy a ir dando el link para la asistencia. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, vamos a recordarles que esta es la segunda clase de este curso que quisimos que sea menos teórico y más práctico, o más bien una reflexión sobre nuestras futuras prácticas a la luz del nuevo ordenamiento procesal civil y comercial. La clase pasada, para aquellos que pudieron no haber estado, tuvimos una muy linda clase, creo yo, respecto de justamente una de las innovaciones de este código, que es el de contar con un título preliminar que tiene una serie de ideas, principios, valores que ilustran respecto de el contenido del código y de, de alguna manera, las ideas que lo caracterizan, que como veíamos, algunas eran operativas en sí mismas, otras nos permitían descubrir determinadas lagunas, y a partir de ahí quisimos generar en este abordaje que estamos haciendo de más a menos, de lo general a lo particular, quisimos trabajar un tema que como de alguna manera tendenciosamente me propuso Matías Sucunza, abogados y jueces versus jueces, quién gobierna el proceso, ¿eh? Que tiene que ver con cómo nos vamos a repartir la tarea a partir del 1 de diciembre con este nuevo código. Y digo esto porque en las sucesivas modificaciones que tuvimos, recuerden que la modificación más trascendental que hemos tenido fue el protocolo de oralidad hace un par de años, que nos ha cambiado en muchos aspectos la vida profesional, como en la vigencia del actual Código Procesal Civil y Comercial, es como, a partir de la última intervención federal, es como que se baraja y se da de nuevo, ¿no? Respecto de los roles de las partes y del tribunal en el proceso. Entonces se me ocurrió ideal invitarlo a Matías Sucunza. Matías Sucunza, entre varias cosas que ha escrito, tiene un libro que lo recomiendo, que es muy interesante, se llama Proceso Civil, un modelo adversarial y colaborativo. Esto que desde una mirada tradicional podría representar una especie de contradicción, como es que se es adversario y se colabora al mismo tiempo, está muy bien planteado por Matías, por Leonel González y por Marco Fandiño, pero creo que es gran parte del desafío que se viene. Quizás sin saberlo él, nosotros nos hemos nutrido bastante para poder trabajar sobre este tema y sobre todo para poder empezar a trabajar en la difusión del nuevo código. Matías es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, distinguido con medalla de oro y premio Joaquín B. González al mejor promedio. Ahora le vamos a preguntar si además era chupamedias o no, porque no tiene la pinta del nerd habitual, ustedes lo están viendo en imagen. Es especialista en Derecho Administrativo Económico por la UCA, en Derecho Procesal Profundizado por la UNA, maestrando en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata. Fue profesor en la Facultad de Derecho de la UBA, Nacional de La Plata, Palermo y varias más. Miembro de la Asociación Argentina del Instituto de Derecho Procesal, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de La Plata, del Centro de Investigación en Derecho Crítico de la Universidad de La Plata. Fue integrante de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, secretario relator letrado de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, auxiliar letrado en la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de La Plata, e investigador del CEJA,
del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, desempeñándose actualmente en la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Buenos Aires y colaborando como consultor externo del CEJA, autor y coautor de libros y publicaciones nacionales y extranjeras en materias de derecho procesal y conferencista en temáticas de interés. Matías ha tenido un protagonismo central también en lo que ha sido la ley de juicios civiles y comerciales por jurados del Chaco, con la cual hemos tenido el placer de compartir y trabajar. Así que bueno, dicho esto, la dinámica la recordamos, son alrededor de 40-45 minutos de exposición. Y luego de ello, creo que lo más rico va a ser el intercambio que podamos hacer, como sucedió en la clase anterior. Y bueno, la bienvenida a colegas de muchos de los colegios del interior, que también se están sumando a esta propuesta del colegio de la primera circunscripción de Corrientes. Entonces, Matías, cuando quieres. Muchísimas gracias, José, por la invitación, por las palabras, por tu intermedio al colegio y a todas las personas que están conectadas para compartir un rato sobre algunas ideas, algunas preocupaciones que creo que a todas las personas aquí presentes, aún de manera virtual, nos interesan de mayor o menor medida, ¿sí? Por interés académico, por interés profesional o por lo que sea. Mi idea es tratar de ser lo más breve posible, presentar algunos disparadores sobre esto que se llamaba o se llama jueces, juezas versus abogados o abogadas, ¿quién gobierna el conflicto? Presentarles algunos disparadores y después discutir junto a ustedes para ver qué les parece estas ideas. Yo voy a tratar de ser lo más descontracturado posible y lo más claro, ¿sí? Primer punto que me interesaría abordar. Es cierto lo que decía José María, que ustedes tienen oralidad a partir de 2020, ¿sí? La pregunta podría ser ahí, ¿qué tipo de oralidad tienen? ¿Sí? Guarda con una primera curva, que es una cosa, es creer que lo que estamos haciendo es oralidad en todo el país, digo. Saco a Corrientes y puedo poner otros ejemplos, Chubut, Buenos Aires o el que quieran. Y otra pregunta sería, ¿qué es la oralidad? ¿Sí? Pero bueno, tienen oralidad, están trabajando con oralidad. Pero déjenme recuperar como primer aspecto el estado de cosas. ¿Qué es lo que caracteriza o qué es lo que ha caracterizado al sistema de justicia civil en Argentina y en muchas de nuestras provincias? ¿Qué es, si yo tuviese que relatar algunas cosas? Y yo lo primero que diría es que generalmente, por ejemplo, la procesalística, los estudiosos y estudiosas del derecho procesal, las profesionales y académicos han dicho, bueno, la justicia, el rol del juez tiene que ser un rol muy activo, porque el juez y la jueza es director del proceso, porque lo que nos interesa es la búsqueda de la verdad, ¿sí? Por ejemplo. Eso se ha dicho como latiguillo y no me permiten mentir ustedes, ¿sí? Esa ha sido una premisa. Al mismo tiempo, nosotros hemos dicho, hay alguien que tiene el micrófono prendido, nosotros al mismo tiempo dijimos eso, pero también dijimos, bueno, los jueces y juezas no, tienen que ser convidados de piedra, pues no se pueden meter. Entonces al activismo se le opuso otra escuela que era el garantismo, ¿sí? Que decía, no, pará, esto es dominio de los abogados y abogadas. Acá quien tiene que manejar el conflicto por el principio dispositivo y bla, 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 son los abogados y abogadas en representación de sus partes, ¿sí? Activismo versus garantismo, dirección del proceso, principio dispositivo, ¿sí? Principio dispositivo versus impulso oficioso, y así una serie de cosas. ¿Qué ya nos dejaban entrever, gente? ¿Y por qué traigo esto a cuento? Que pareciese que en ese modelo procesal, en esas ideas, habían contradicciones irresueltas. Esto es lo que me interesa subrayar con rojo, pero un rojo así latiendo fuerte, que es contradicciones irresueltas. ¿En qué sentido? En nuestros diseños procesales, en nuestras ideas, en nuestras herramientas legales y en nuestras prácticas. ¿Sí? Y de estas contradicciones irresueltas puedo mencionar innumerable cantidad de ejemplos, muy problemáticos. Puedo hacer dulce con estas contradicciones irresueltas acerca de nuestros diseños procesales,
nuestras herramientas, nuestras prácticas. ¿Quieren otro ejemplo? Hemos dicho de la legalidad procesal. Todas las normas procesales, ¿sí?, son de orden público e indisponibles, porque las normas procesales, según el debido proceso, no se pueden tocar. El legislador las fija y rigen el proceso. Y si alguien las toca, viola el debido proceso. Por eso son de orden público e indisponible. ¿Qué significaba esto? Que Leila y Roxana, que eran abogadas de actor y demandada, no podían negociar los mecanismos procesales, la legalidad del proceso para adaptarla al caso, porque decíamos que las normas procesales son de orden público e indisponibles. Entonces empiecen a pensar las tensiones cuando uno incorpora acuerdos procesales. Pero al mismo tiempo, ¿qué decíamos en nuestros códigos procesales en Corrientes, en nuestra tradición, en Chaco, en Chubut o en Argentina en general? Decíamos, todas las normas procesales son instrumentales para la efectividad de los derechos porque lo relevante es la realización de los derechos materiales. A y Z. Contradicción irresuelta, tremendamente problemática. Y así puedo insistir con innumerable cantidad de ejemplos. ¿Quieren otro peor? ¿Quieren otro peor? En Corrientes, en Chaco o en Chubut, ahora en Corrientes va a cambiar la bocha a partir de la sanción del código. ¿Qué se decía también? Se decía lo siguiente: el proceso busca la verdad. El abogado y la abogada tienen que brindarle un asesoramiento a su cliente que le permita buscar la mejor solución para el conflicto. Me encanta la idea. Ahora bien, yo iba al ordenamiento procesal correntino, al chaqueño, al chubutense, al bonaerense o al nacional, ¿y con qué me encontraba? Que el abogado correntino, la abogada chaqueña, chubutense o bonaerense o nacional tenía que ir a litigar en pleno desconocimiento de cuál realmente era la fortaleza de su caso. ¿Qué quiero decir con esto? Y miren clarito, cómo está regulada en el ordenamiento correntino hasta el día de hoy la prueba llamada, ¿sí?, anticipada. La única prueba anticipada que ustedes tienen en Corrientes hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, ¿sí?, ahora con las sanciones esto cambia, en Chaco, en su momento, ¿sí?, en Chubut y demás, era la meramente conservativa. Esto implicaba, ¿qué cosa? Que yo no pueda hacer un diagnóstico serio. Leila decía, yo quiero trabajar seriamente mi caso porque soy una abogada que se toma en serio su caso. Entonces, ¿podía saber qué van a decir los testigos de la contraparte? ¿Cuál es la información que consta en algún tipo de registro? Etcétera, etcétera. ¿Podía hacerse de las evidencias de forma más o menos seria para analizar la fortaleza de su caso, las estrategias, la posibilidad de instrumentar algún medio autocompositivo? ¿Podía hacerlo seriamente? No. El ordenamiento legal argentino, nacional y los provinciales en su mayoría no le dan hoy al abogado, a la abogada que quiera hacer un trabajo serio para la construcción de su caso y ver qué mecanismo articula, la posibilidad de contar, ¿sí?, con evidencia o intercambios de evidencia, de información más o menos serio. Los yanquis tienen el Discovery, los brasileños tienen la prueba anticipada proactiva, ¿sí?, los colombianos otra institución, los ingleses otras, pero ¿qué sí tienen todos? Porque vieron qué cosa, que sin diagnóstico serio, previo a articular cualquier mecanismo de discusión, entre ellos, por último, el proceso, no es posible hacer ningún diagnóstico serio. Es como que José María vaya al médico y le diga, me duele la cabeza, es un aneurisma, te voy a operar. ¿Cómo? ¿Sí? Hay que hacer un juicio. ¿Cómo? ¿No me vas a hacer un diagnóstico? ¿No me vas a analizar? ¿No vamos a evaluar? Etcétera, etcétera. No. Voy más o menos a ciegas, porque no hay en los ordenamientos legales sistemas de intercambio de información, le hace evidencia, previo a la articulación de cualquier mecanismo, para que ustedes puedan analizar, ¿sí?, seriamente cuál es la mejor solución para su caso. Bueno, esta es otra contradicción irresuelta, porque después pedimos que la litigación sea adecuada, después pedimos mecanismos adecuados de solución, después pedimos o decimos que el proceso busca la verdad. ¿Qué quiero decir con todo esto, gente? Contradicciones irresueltas, que no son contradicciones meramente dogmáticas. Esta es la segunda cosa que quiero decir. No es una pavada esotérica, no es filosofía, no, es una idea que impregna o que torna existente o inexistente herramientas legales
que torna existente o inexistente cambios organizacionales y que torna existente o inexistente prácticas adecuadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Claro que después yo me voy a quejar del nivel malísimo del litigio en Corrientes, en Chaco, en Buenos Aires o en Chubut, porque obviamente no se litiga bien. Bueno, pero parte de la responsabilidad de la falta de litigación profesional seria y la mala preparación de casos es porque abogados y abogadas no es que sean vagos, ¿sí? O malos, que puede ser que falte capacitación, aquello, lo otro. Es que tu diseño legal no habilita algo tan básico como, si vos tenés que preparar una buena teoría de tu caso, necesitas tener los elementos, no solo fácticos, jurídicos, sino probatorios para analizar qué conviene, cómo, de qué manera, qué estrategia. ¿Eso te lo da el ordenamiento? No. Contradicciones irresueltas, problemas que no son meramente dogmáticos, sino que son ausencias de, o problemas de concepciones de ideas legales, ¿sí?, que se traducen en herramientas sesgadas, prácticas sesgadas, malos diseños organizacionales, etc. Ese es el estado de cosas en el cual vivimos. Segundo punto que me interesaba recuperar después de mostrar esta contradicción irresuelta que necesitamos resolver, ¿sí?, esta contradicción irresuelta, y que no es meramente dogmática, ¿sí? La segunda cosa que a mí me interesaba es, bueno, ¿por qué me interesa traer esto? Por los problemas que nos genera para lo que queremos. Los problemas que nos genera para lo que queremos. ¿Y qué sí digo con esto? Hoy José María les mostraba ese libro. Nosotros a propósito le pusimos adversarial y colaborativo para pinchar a la gente, ¿sí? Porque alguien va a decir, che, ¿qué carajo es esto de adversarial y colaborativo? Esto es una contradicción. La realidad, cuando ustedes abren la solapa y empiezan a leer el libro, van a encontrarse que ese modelo es integral e integrador. ¿Y por qué es integral e integrador? Porque lo que trata de hacer ese modelo es hacerse cargo de las contradicciones irresueltas que nosotros hemos tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Te podrá parecer mejor, peor o más o menos, pero sí que no replica ese modelo. ¿Qué no replica? La misma estupidez de decir que los jueces son activistas, ¿sí? Pero al mismo tiempo no existe gestión del caso. La misma estupidez de decir, hay legalidad procesal que es instrumental, pero al mismo tiempo decir todas las normas procesales son de orden público indisponibles. Eso no va más. Es lo que hay que solucionar. Entonces, ¿cómo se soluciona? Entendiendo y teniendo claro qué es lo que queremos. ¿Y por qué nosotros llamábamos ese modelo integral integrador? Y ya develar un poco la respuesta a esto que yo decía, jueces versus abogados, ¿quién gobierna el conflicto? La realidad es que la respuesta es, jueces y abogados trabajan de forma complementaria, ¿sí? No trabajan de manera antagónica como hemos creído. Y el que gobierna el conflicto son las partes. Entonces, el proceso, los mecanismos de su solución, los roles que cumplen cada uno y todo eso está ordenado alrededor del conflicto, ¿sí? Entonces, insisto y recupero esto segundo que me interesaba decir. Esta contradicción irresuelta nos genera muchísimos problemas para los que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Los sistemas de justicia modernos, gente, clarificaron sus objetivos de trabajo. Y el código que ustedes acaban de sancionar, yo después sobre el final voy a volver sobre esto, yo creo que va en esa línea. ¿En qué sentido? Miren, nosotros siempre dijimos una cosa como la siguiente. ¿Cuál era el objetivo de un sistema de justicia? Dictar sentencias, ¿sí?, que solucionen el conflicto de manera justa y adecuada. Bueno, este primer objetivo, ¿sí?, se rompió, ya no existe más. Es un objetivo. El otro gran objetivo es solucionar los conflictos a través de mecanismos autocompositivos de manera adecuada. Entonces, al viejo idea de que el sistema de justicia tenía por objeto, ¿sí?, dictar una sentencia para solucionar un conflicto, lo cual significaba que el proceso era el sol, se puso en crisis y apareció otro objetivo, que es, che, pará la moto, porque el proceso es un mecanismo más importante, pero uno más, para solucionar un conflicto. Entonces, entra en crisis, el dictado de la sentencia es una solución posible a través de un proceso, pero ese no es el único. ¿Por qué? Porque el gran sol es el conflicto. Entonces, lo que tengo que entender es que tengo que articular mecanismos plurales para solucionar ese conflicto. Genial. ¿Sí? Todo lo que conocemos sobre mecanismos autocompositivos y los desarrollos de la década del 60 para acá, vienen pensando en esa línea. Entonces ya son dos objetivos. Pero ¿qué problema tienen adicional?
¿Qué problema se suma a eso adicionales? Que los sistemas modernos de justicia suman dos objetivos más a estos. ¿Cuáles son esos dos objetivos? Que nosotros en Latinoamérica, por la tradición que nosotros teníamos, no lo veíamos o nos cagábamos en esos objetivos. Son los siguientes. Al dictar sentencia, a buscar la solución mediante mecanismos autocompositivos del conflicto, se suma obtener información de calidad y lograr, ¿sí?, mantener los tiempos y costos de ese mecanismo bajo control. ¿Se entendió? Fíjense la gran diferencia. Cuando ustedes y nosotros en Corrientes o en Buenos Aires o en Chubut nos llenamos la boca hablando de plazo razonable, mi pregunta sería, para el viejo modelo correntino, para el viejo modelo chubutense, nacional, sería, ¿cómo vas a cumplir con la exigencia de plazo razonable si vos no tenés una gestión del conflicto adecuada? ¿Qué quiero decir con esto, gente? Ustedes litigan. ¿Qué pasaba en la vieja estructura, en la vieja idea? Lo siguiente. Quiero que venga el testigo. Se libraba una cédula al testigo. Libraban la cédula. Y si venía el testigo, no venía el testigo, lo que sea, le calentaba 3 pitos al sistema. ¿Por qué? Porque no había gestión. Segundo ejemplo. Entra un caso al sistema. Bueno, este caso va por un mecanismo de discusión ordinario amplio, ¿sí? Va por acá. ¿Por qué? Porque el legislador dijo que si tu conflicto es por más de 4 millones de pesos, va por un sistema el más amplio que tenemos de discusión, ordinario. Ok, pero el conflicto era así chiquitito, era una pavada, porque Lelia y Matías discutían sobre, por ejemplo, la titularidad de una patente. Entonces, la realidad era que la discusión entre Lelia y Matías era sobre quién inscribió primero la patente en el registro. Entonces era así chiquitito. Bueno, ¿qué problema tenés? Que como la concepción de la legalidad del proceso era orden público, indisponible, nadie lo tocaba. Y Lelia decía, che, pero pará, el juez no era que era, ¿sí?, un juez activo, instrumental para la efectividad de los derechos, director del proceso. No, porque cuando uno iba a la realidad de ese juez, se encontraba que ese juez o esa jueza está inserta en una estructura conservadora y que todo lo que se escribía en los artículos 34, 35, 36 de nuestros códigos procesales sobre facultades y deberes ordenatorios, lo ejercía cuando quería, cómo quería, de la forma que quería. Entonces, vuelvo al ejemplo, no había y no existe gestión procesal, judicial, que es cómo administrar el proceso al caso de manera adecuada, y tampoco había gestión operativa, que es básicamente cómo la estructura de apoyo llamada, entre comillas, despacho judicial, en los sistemas modernos, oficinas judiciales, etcétera, gestionan qué cosa, el avance del proceso. Eso en nuestra cultura es inexistente. Yo voy a volver sobre esto. La idea de director del proceso de nuestra cultura es una idea muy chiquita, muy pedorra, muy pobre. Los anglosajones, ¿qué trabajaron? Una idea que es el case management, que es mucho más atractiva e interesante. ¿Por qué? Porque se aproximan al problema de cómo administrar el conflicto, entendiendo que hay que hacer cosas y gestionar. Por eso ellos no hablan de dirección del proceso en términos dogmáticos. ¿Hablan de qué? De gestión del caso y del flujo de casos. ¿Y eso en qué se traduce? En que el juez, junto a las partes, junto a sus abogados, discuten procesalmente cuál es la manera más adecuada para procesar un conflicto. ¿Y eso en qué se traduce? En que todas las decisiones que se toman, hay una estructura de apoyo llamada Oficina Judicial, United Kingdom, Code Service en Inglaterra, el nombre que quieran, en Chile lo mismo, en Uruguay lo mismo, ¿sí? No me interesa, porque no es un problema ideológico, es un problema racional. Entonces, vuelvo con esto. Los objetivos en los sistemas modernos se reconfiguraron. Entonces nosotros, esto con su código nuevo, va en esa línea, en entender qué cosa, que nosotros teníamos como objetivo ya no dictar una sentencia. Ahora tenemos otro más importante que es autocomponer el conflicto. Pero además hay dos que son centrales. Para autocomponer el conflicto o dictar sentencias es fundamental contar con información de calidad y es fundamental mantener los tiempos y costos bajo control. Y para eso, ¿qué pasa? Que es el gran cambio copernicano. Todo se tiene que organizar alrededor del conflicto. Por eso es una mentira pensar en jueces versus abogados. Como también sería una estupidez pensar en abogados versus oficina de apoyo. No, porque todos los actores trabajan
defendiendo sus roles, cuidando sus roles, de formas complementarias. ¿Para qué? Para los objetivos que nosotros trazamos, que son, ¿cuáles esos objetivos institucionales? Dictar una sentencia, componer un conflicto, obtener información de calidad, sobre esto voy a volver después, porque sin información de calidad no puedo tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Y esto de información de calidad es transversal a todo. Una crítica que yo le haría, por ejemplo, a José María al proyecto actual, al código actual de Corrientes, es que sigue sosteniendo en testigos la edad de 13 años. 13 años es una tacha. Esa tacha no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque en términos de información de calidad, si un pibito tenía 11 años y vio un accidente, ahora el legislador correntino, que tiene un cambio súper importante en términos de discusión, contradicción, ¿para qué? Para obtener información de calidad a través del contradictorio en la toma de una sentencia, te sigue diciendo que el pibe que tiene menos de 13 años en principio no puede ser testigo. ¿Se entiende? Ahí tenés una tacha legal que es un problema porque eso resta posibilidad de información de calidad para la toma de decisión. Pero lo mismo en otras cuestiones, ¿sí? Que son más operativas. Y lo de mantener los tiempos y costos bajo control, también lo mismo, gente. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, la estructura, el aparato que nosotros teníamos llamado Poder Judicial es un aparato que trabajaba bajo la idea de la no gestión. No hay gestión profesionalizada y ese es el gran desafío de la oralidad como metodología de discusión para tener un salto profesionalizado. Y creo que abogados y abogadas tienen que ser uno de los sujetos más interesados en impulsar y en apoyar transformaciones organizacionales en el propio Poder Judicial. ¿Sí? Esta idea de oficinas judiciales, pónganle el nombre que quieran, los mendocinos con gestión asociada, los neuquinos con otra, ¿sí? El nombre que quieran. Pero estas figuras de colegios de jueces, pool de jueces y oficinas judiciales son fundamentales. ¿Por qué? Porque es el salto para modernizar y lograr gestión profesionalizada del avance del caso y del flujo de casos. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo bajo a tierra, gente. Abogados y jueces en una audiencia preliminar dijeron, vamos a fijar un calendario de laburo para que la prueba se produzca en estos términos. ¿Quién controla que ese calendario que se fijó, acá el testigo, acá el perito, acá esto, acá lo otro, se cumpla? Se llame, se gestione, se controle. Bueno, en un sistema escriturario nadie. Por eso les decía, en un sistema escriturario del viejo tenías el problema de que, otra vez vuelvo al punto 1 que les hablaba, de que el juez era director del proceso, pero no tocaba ni siquiera la legalidad procesal. Que el juez era el director del proceso y las partes no podían decir con el juez, che, podemos negociar alguna regla procesal, nada. Pero además de eso, el problema era que no había gestión de lo que se decidía, porque el proceso avanzaba con los escritos que se presentaban, y no había gestión. Sin gestión la oralidad fracasa, punto. Y el salto profesionalizado entre una oralidad mediocre, que no es hacer audiencias, y una profesional, involucra gestión del caso, del flujo de casos, que lo van a ver con el case management, y del conjunto de casos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el centro que ordena todo? Que yo creo que el Código Procesal de Corrientes lo tiene, que lo recupera, pero desde el nivel de las ideas para adelante, hay que pensarlo desde ahí, es el conflicto. Entonces, ustedes tienen herramientas fundamentales. Yo lo veía, por ejemplo, en el artículo 221. En la prueba anticipada, ustedes incorporan no solo la conservativa, che, se te va a morir el testigo. Incorporan, podrá ser más objetable, más potente o no, la proactiva al estilo brasileño, para fines conciliatorios u otros fines. Podemos discutir después si está amplia como nos gustaría o no, pero pueden pedir pruebas para obviamente conocer la fortaleza de su caso antes de iniciar cualquier tipo de medida, de acción, de mecanismo, de solución o lo que sea. Entonces, ¿eso por qué es así? Porque lo que entendió el legislador correntino, la legisladora correntina, es que el centro de todo es el conflicto y que el rol del juez, del abogado, de la estructura, de los mecanismos de solución, llámese mediación o proceso, siempre es el conflicto. ¿Y qué pasa? Cuando yo pienso desde ahí, entiendo qué cosa, que yo tengo hechos, que tengo una discusión jurídica, pero sin evidencias no tengo nada, y que tampoco puedo valorar y evaluar, por ejemplo, mi teoría del caso antes de mover un alfil sin tener evidencia. El ejemplo del médico, che, te voy a operar, pero pará, ¿no me vas a mandar a hacer un estudio? Bueno, entonces, quien organiza todo es el conflicto. Tercera cosa que a mí me interesa recuperar. Dijimos contradicciones irresueltas,
que el código de ustedes se hace cargo y trata de resolver, después veremos con cuánta racionalidad o no lo hace. Segundo, dentro de ese punto, no son pavadas filosóficas, no. Las limitaciones conceptuales de seguir repitiendo de manera estúpida los jueces son activistas o los jueces son garantistas, no va más. En ningún modelo serio esto se trabaja así. Ni los yanquis que tienen, ¿sí? Los yanquis tienen un rol muy fuerte de case management y un rol muy fuerte de las partes. ¿Por qué? Porque se complementan. Entonces la pregunta es cómo construir mecanismos racionales, poner en sintonía estructuras, medios y fines. El legislador correntino con este código, insisto, después podríamos discutir más, menos, pero reconstruye esa racionalidad, que no es filosofía, no, es un cambio paradigmático en términos de ideas que se traducen en herramientas, en un rediseño organizacional y obviamente debería repercutir en el tipo de prácticas que construyen. Segundo, esto es fundamental, como les decía, para los problemas que nos generan porque los objetivos del sistema de justicia cambiaron. Guarda con comerse la curva y seguir pensando en la lógica del siglo XIX. Los objetivos se reconstruyeron. Fíjese que yo nombré 4. Ya no dictar una sentencia ni los mecanismos. Nombré información de calidad y otra preocupación central para lograr, por ejemplo, el plazo razonable es mantener a cualquier mecanismo de discusión en los tiempos y costos bajo control. Sin gestión no hay posibilidad alguna. ¿Sí? Tercer punto que me interesaba marcar, redefinición de los roles. Yo a propósito, con José María le decía, chicaneemos con esto de jueces versus abogados, juezas versus abogadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otro punto central que toda la discusión procesalística moderna rompió, que es que el juez también tiene un rol estratégico. Punto 1. Juez o abogados, todos tienen un rol estratégico. Obviamente sus estrategias y sus posiciones son diversas porque los deberes a los cuales responden son diversos. El abogado, la abogada tiene un rol estratégico en tanto y en cuanto tiene un cliente, ¿sí?, al cual tiene que defender para lograr la solución más adecuada posible en función de los intereses de su cliente. En esos términos, ¿sí?, recupera teoría del caso, una serie de herramientas, ¿sí?, empiecen a conectar la importancia de lo que veníamos hablando para ver qué solución, qué estrategia es la más adecuada. El abogado tiene un rol estratégico, ¿sí?, pero el juez también lo tiene. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué nos vendieron siempre? El activismo y el garantismo siempre nos vendió una discusión que no nos sirve para nada. ¿Por qué no nos sirve para nada? Porque en realidad no nos es útil para los objetivos, para los fines que nosotros tenemos, ¿sí? Académicamente es una idea muy simplificada y muy estéril. Y en la práctica tampoco se cumplió jamás, ¿sí? Les vuelvo a decir, la realidad es que bajo el discurso o activista o garantista había un ejercicio discrecional. Había un juez que lo hacía, otro que no, discrecionalidad absoluta, depende que te toque, cómo. Bueno, eso es lo irracional también. Pero otra vez, quiero recuperar esto. Activo versus pasivo del juez era un problema. ¿Por qué? Porque el rol del juez es estratégico. Entonces, ¿qué quiero decir con que es estratégico? No es monolítico. El juez no es todo activo o todo pasivo. Fíjense la idiotez. Si yo le pregunto a mi vieja, que es jubilada docente, y le explico esto, me va a decir, pero pará, Matías, vos me estás queriendo decir que hay ciertos objetivos. Y le pongo un ejemplo clarito. Hay ciertos objetivos. Y en un sistema por audiencias, la audiencia preliminar o la audiencia de juicio, guarda el parche, tiene objetivos distintos. Eduardo y Eli van a una audiencia preliminar. ¿Y qué saben? Que la audiencia preliminar tiene como objetivo intentar una conciliación, depurar los medios de prueba, fijar los hechos controvertidos, solucionar alguna incidencia, ¿sí? Tiene un montón de objetivos. Bueno, en la audiencia preliminar puede que yo necesite un juez sumamente activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese juez, ¿qué está haciendo? Organizando el contradictorio, promoviendo una conciliación, intentando acercar a las partes. Entonces, ¿qué va a decir? Che, yo ahí quiero un juez activo. ¿Por qué? Porque los objetivos son estos. Entonces, ¿qué yo necesito? Que el juez obviamente fomente el contradictorio entre las partes, pero sobre todas las cosas, a mí me interesa ahí organizar la discusión, promover una conciliación. Quiero un juez activo. Pero fíjense que la vieja película era o el juez es todo activo o es todo pasivo. Error, porque los objetivos pueden ser distintos y lo que queremos pueden ser distintos para los fines que buscamos. Entonces, la audiencia de juicio, ¿cuál es mi posición, por ejemplo? Que una audiencia de juicio,
las mal llamadas audiencias de prueba, o audiencias finales, o como quieran, ¿cuál es el punto? Que en esa audiencia, el objetivo central de esa audiencia es que las partes discutan para obtener a través del contradictorio como mecanismo de depuración por excelencia la mayor cantidad de información y la mayor calidad de información. Ah, para la bocha. Entonces fíjate que el objetivo era distinto. Los activistas, ¿qué hacen al estilo uruguayo? Lo sientan a José María y dicen, yo soy el juez activista. José María, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bla, 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 bla. Bueno, ¿cuál era el problema ahí? Que yo vuelvo para atrás y digo, pará un cachito. ¿Qué queríamos con esta audiencia? Obtener la mayor cantidad de información y de la mayor calidad. Entonces, otra vez, vuelvo con mi vieja, que es docente, y le pregunto, vieja, si vos tuvieses que organizar un mecanismo ahí para obtener información de calidad, si el objetivo fuese obtener la mayor cantidad y calidad de información, ¿harías eso? ¿Pondrías a hacerte un monólogo con José María para sentarlo y preguntarle, aun cuando estudies tu caso, aun cuando bla, bla, bla? ¿O utilizarías un mecanismo diverso? ¿Sí? Y mi vieja, ¿qué me diría? Y me parece que ese mecanismo, si el objetivo es obtener la mayor cantidad y calidad de información, no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque las partes conocen sus casos, porque las partes tienen intereses, porque el contradictorio es el mecanismo dialéctico de mayor calidad, ¿sí? Y racionalidad para obtener información de calidad. Lelia y yo podemos discutir, y de la discusión entre los argumentos de Lelia y de Matías, ¿sí? Entre el examen y contraexamen del perito, del testigo, es que surge la mayor cantidad de información. Y siempre doy un ejemplo estúpido. ¿Qué sabe el juez si el testigo era chicato o no era chicato? Y sin embargo, cuando pregunta al juez solo, no lo puede saber, ¿sí? Entonces, otra vez insisto, fíjense, esto demuestra que esa idea de juez como rol monolítico, todo nada, es una idea tonta, chiquita, mala, irracional, irrazonable. ¿Para qué? Para los objetivos que nosotros queremos dentro de un sistema institucional, que son los que nos van a permitir buscar lo que supuestamente queríamos. E insisto, ustedes vivieron litigando en el sistema viejo, en el de oralidad 2020, y van a litigar en su futuro código. Yo creo que el código, otra vez, acá sobre este aspecto también tiene mejoras. Vuelvo sobre esto al final. Pero, ¿qué quiero decir con esto? A mí, desde que yo estudio y ingresé a la universidad, me decían que el proceso busca la verdad, que no es una serie de ritos caprichosos, incardinados para bla, 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 bla. Entonces, una pregunta que yo siempre me hacía es, si eso era un objetivo, la verdad, y alguna verdad existe, ¿cómo se supone que esa verdad es así si tenés tachas legales? ¿Cómo se supone que esa verdad es así si el contradictorio que tenés es muy pedorro, muy malo? Porque no hay contradicción. Así como les decía que no había gestión del caso y del conjunto de casos, también les tengo que decir que el proceso civil se ha caracterizado por ser un juicio sin juicio. ¿Sí? Es un juicio sin juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Vayan al mundo penal. Yo no soy penalista, al contrario, siempre la miré de afuera. Pero ¿cuál es el punto fundamental ahí? Otra vez, que los tipos dijeron, che, acá hay que buscar información de calidad. Che, ¿cuál es el mecanismo? La contradicción, porque la contradicción es un mecanismo de depuración de la información. Entonces no me interesa si son más o menos garantistas. Podés hacer un diseño que diga, discutan examen contra examen y después hago alguna pregunta aclaratoria. Ok, pero ponerte a hablar, a monologuear solo, claramente para la búsqueda de la verdad, que vos tenías un mecanismo mucho más malo que el que podría ser el generar el contradictorio y una discusión robusta y bla, bla, bla. ¿Sí? Y segunda cosa que diría acá en redefinición de los roles, otra cosa que siempre dijimos es que obviamente eran antagónicos, jueces versus abogados. Bueno, otra, ¿sí?, que se cae a pedazos. Jueces y abogados trabajan de manera complementaria, ¿sí? Porque otra vez, el norte, ¿sí?, o el sur, como me gusta decir a mí, el sol es el conflicto. Entonces, cuando en una audiencia preliminar hay objetivos que realizar, son en función de ese conflicto. Y el juez, jueza y abogados asumen roles defendiendo de manera estratégica para realizar esos objetivos de la audiencia, pensando en el conflicto, desde el conflicto y para el conflicto, pero son roles complementarios. Cuando el juez le dice a José María como parte,
¿Por qué, José María, querés traer este testigo? Por tal y tal cosa. Y Karen, como contraparte, dice, yo objeto porque tal otra, entonces el testigo no hace falta, es superfluo. Ay, sí, José María, ¿qué decís? Bueno, son complementarios. Litigio y gestión del caso, ¿sí? Son herramientas complementarias y no son herramientas antagónicas. El problema, por eso también, fíjense otra boludez que siempre repetimos. Activismo versus garantismo. Después cambió un poco la bocha y que dijimos, modelos procesales centrados en el juez, modelos procesales centrados en las partes. Otro error más, hermano. El modelo procesal tiene que ser centrado en el conflicto. ¿Sí? Nosotros en Chubut, cuando hicimos el código de Chubut, por eso le pusimos Código General de Proceso, pero si uno agarra al proyecto presentado en la legislatura en Chubut, eso se tendría que haber llamado Ley de Mecanismo de Solución de Conflictos. Lo que pasa es que imagínense lo disruptivo de ponerla a eso, pasar de un código procesal civil y comercial a una ley de mecanismo de solución de conflicto, ¿sí? Pero bueno, ese es el punto. Bien, cuarta cosa, ya voy cerrando, José María. Cuarta cosa sí podemos discutir. Cuarta cosa que diría que me parece relevante. Hay una reconfiguración, gente, que no es una reconfiguración meramente conceptual. Y guarda que sí la conceptual es importante. José María decía, nos estamos preparando a partir del 1 de diciembre. Bueno, hay algo que sí es importante que tienen que tener en cuenta. Hay un cambio de ideas. Ojo, hay un cambio de ideas, que es el que explica, el que antecede, el que ustedes tienen que manejar para entender en su total dimensión la potencia de los cambios que hicieron al sancionar el código que tienen. Entonces guarda otra vez la curva, creer que, ¿sí? Que esto es mera zaraza o es más de lo mismo en muchos sentidos. No, después dependerá si al Fórmula 1 o al TC, no sé mucho de auto, en realidad no sé casi nada, pero si al TC 2000 que tienen, lo usan para pasear los domingos o lo usan para correr carreras, ¿sí? Después dependerá, pero hay algo que es fundamental, que hay un cambio conceptual, como les decía, hay un cambio en términos que se traducen en herramientas legales y hay un cambio en términos de organización y de prácticas que tienen que hacerse cargo por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el mecanismo de oralidad que introdujeron tiene exigencias muy diversas de las que manejaba. Central. Por eso les decía, yo no conozco y no puedo decir nada sobre la experiencia de oralidad 2020 en Corrientes. Sí me ha tocado ver otras experiencias de oralidad, inclusive elaboré un informe para Ceja sobre eso, ¿sí? Y yo qué vi en eso, si tuviese que decir, no sobre el de Corrientes, sobre el otro, que la oralidad que a mí me presentaban era un poco de lo de antes con audiencias. Entonces, guarda, eso no es oralidad. Oralidad no es hacer audiencias. Oralidad, por ejemplo, es litigar por objetivos, ¿sí? Por ejemplo, oralidad es entender, por ejemplo, que en la preliminar o en la audiencia de juicio tengo que obtener información de calidad para lo que quiero. Entonces, yo en oralidad, seriamente elaborada, como el código que ustedes tienen, en una audiencia de juicio tengo que ir a litigar un examen y un contraexamen. Entonces, si no pasa eso, es una oralidad de baja calidad, de baja intensidad, de lo que sea. Y al mismo tiempo también, yo no sé, ahí desconozco, creo que Corrientes tampoco tiene, y sigue conservando la vieja estructura organizacional, ¿sí? Juzgados unipersonales y todo. Bueno, eso también es un cambio que van a tener que enfrentar, porque otra vez, parte de las exigencias de la oralidad, ¿sí? Como ustedes están sancionando, exige un rediseño de la gestión procesal, ¿sí? Por eso digo, director de proceso es una vieja idea muy chiquita, case management es la idea superadora. Si ustedes quieren ponerlo en una nueva etiqueta, entre comillas. Entonces, gestión procesal. Pero hay otra gestión que es la operativa, sin la cual también se va a fracasar. Yo creo que oralidad 2020 era una cosa cuando se manejaba de manera más o menos rudimentaria, amateur. Pero cuando oralidad 2020 quiera dar el salto profesionalizado, es otra cosa. Entonces yo ahí diría, pondría una luz de alarma con guardan qué oralidad están hablando y qué oralidad quieren, porque el código de ustedes promete muchas cosas, pero hay que hacerse cargo de cómo cumplir con esas exigencias. Y lo último que diría en términos ejemplificativos es que el código, hasta donde yo pude ver, analizar, José María puede seguramente decir mucho más sobre esto, pero lo que yo estuve viendo del código que ustedes sancionaron es que a mí me parece, por un lado, súper promisorio en un montón de cosas, que creo que resuelve, avanza, se hace cargo de todo esto que venimos hablando, de contradicciones irresueltas que trata de solucionar,
te gustará más o menos, pero le da una solución concreta, ¿sí? Pone sobre la mesa una solución. Pero al mismo tiempo que reconozco todo esto, que me parece súper positivo, ¿qué veo? Como si ustedes quieran una crítica constructiva. Creo que en algunos puntos se conservan algunas contradicciones que pueden ser un problema. Y ahí, abogados, abogadas, jueces y juezas, yo creo que van a tener que jugar un rol muy importante para tratar de clarificar en un sentido correcto eso. Entonces, gran avance, pero quedaron algunas cosas en distintas instituciones que pueden ser un problema. Sobre todo, pueden ser un problema, ¿por qué? Porque hay algo que se habrán dado cuenta cuando yo dije que nuestro modelo era integral integrador, que la visión era holística, entonces no solo eran ideas, sino que también eran herramientas legales, prácticas, ¿sí? Que esto es interdependiente. Entonces, las malas cosas en un lado te repercuten en el otro. La no cambio organizacional en la justicia de corriente te va a repercutir en una mala gestión de la oralidad. Entonces, es interdependiente. Y déjenme darles un ejemplo o un par de ejemplos sobre estas, entre comillas, contradicciones que yo veo. Por ejemplo, el artículo 9 dice que el juez podrá adaptar las formas sin vulnerar el debido proceso legal de oficio o a petición de parte. ¿Sí? ¿Qué problema tenemos ahí? Que dice que el juez podrá adaptar las formas sin vulnerar el debido proceso legal. ¿Qué problema vamos a tener? ¿Sí? Y déjenme complementar con otra, antes de pasar a decir el problema ahí. El artículo 14, ¿qué dice? Acuerdos procesales. ¿Dónde se pueden hacer estos acuerdos procesales? Que es una idea del el case management de las partes. Esta es muy interesante, ¿por qué? Porque en los sistemas modernos, ¿qué se dijo? Las normas procesales no son de orden público y las normas procesales son efectivamente instrumentales y tanto el juez como las partes pueden discutir para ver cuál mecanismo es más adecuado para solucionar. Entonces yo puedo ampliar o reducir plazos, puedo fijar o no fijar una audiencia, sumar una audiencia o quitar una audiencia, siempre bajo la lógica de ¿qué, gente? De que el proceso es maleable y que el debido proceso es un estándar. Guarda el parche. Entonces yo leo el 9, leo la parte del título preliminar, pero después voy al 9. Y en el 9 dice, el juez podrá adaptar la forma sin vulnerar el debido proceso legal de oficio o petición de parte. Y digo, upa. Upa digo, ¿por qué? Porque una pregunta que yo me haría es, ¿qué entiende el legislador correntino por el debido proceso legal? Porque si el legislador correntino entendió que el debido proceso legal es lo que dice el código procesal que está sancionando, estamos jodidos. ¿Se entiende? Estamos jodidos, porque esa idea de debido proceso legal que está inserta ahí, el problema que tiene es que la típica respuesta que la dogmática procesalística dio, que era básicamente, el código procesal es Dios, nadie lo puede tocar, porque es de orden público e indisponible. Al mismo tiempo decía que era instrumental, ¿no? Pero decía eso. Entonces, ¿qué pasaba? Venía Carlos y decía, como les daba el ejemplo, el de la patente, y decía, che, vamos a discutir un proceso amplio al pedo, si esto es un puntito así. Ah, no se puede tocar, porque si tocas, violás el debido proceso legal. Entonces, si eso está queriendo decir el legislador correntino, estamos jodidos. Y después, ¿cómo lo complemento? Donde digo, che, la pucha, también puede ser que estemos jodidos porque dice eso en el 9, y en el 14, ¿qué dice? Yo leo que hay un cambio, piensa desde el conflicto, y digo, buenísimo. Pero voy al 14, que habla sobre acuerdos procesales, que las partes, ¿cuál era la lógica del acuerdo procesal? Las partes discuten o proponen, acuerdan entre sí, pero van al juez y discuten con el juez y dicen, che, juez, fíjate que para este caso, que es así, o es chiquito, o es amplio, conviene hacer esto. Y el juez decide en última instancia. ¿Pero qué se habilita? La voz. Que antes, fíjense lo tremendo de la tradición. Directamente lo censuraban a José María, no lo dejaban hablar. Porque le decían, esto es indisponible, vos no hablés, no propongas nada. Ahora recetan los acuerdos procesales donde las partes, desde sí, entre sí o junto al juez, en sus escritos postulatorios, en una audiencia preliminar o donde sea, pueden proponer más o menos modificaciones a ese debido proceso legal para tramitar de forma más adecuada según la necesidad del caso. Excelente, yo digo, excelente idea, pero ojo, voy al 14 y que veo que esos acuerdos procesales se pueden hacer en los procesos donde se debatan derechos disponibles. ¿Sí? En esos casos las partes pueden acordar modificaciones a normas procesales siempre que se respete el orden público. Y estamos jodidos. Otra vez, yo leo eso y veo que estamos
Y ni hablar si las cabezas que interpretan eso, o las cabezas que ejercen eso, de un lado o del otro del mostrador, siguen sosteniendo. Entonces, el diseño legal ya acá me la complica. Primero, proceso donde se batan derechos disponibles. Familia, ¿quieren que les dé ejemplo de familia donde me van a decir, todo esto no es disponible? Bueno, más que en familia donde se puede adaptar el proceso al caso. Entonces, fíjense el error de hablar de derechos disponibles. No tiene nada que ver. Yo tengo una posición personal que esa división entre derechos disponibles y no disponibles es un problema, igual que patrimonial y no patrimoniales. Porque cuando uno piensa del enfoque de derecho, esas dos categorías se te hicieron trizas. Pero imaginemos que la querés seguir conservando, disponible y no disponible. ¿Cuál es el problema que tenés? Que otra vez, para los acuerdos procesales no me interesa si el derecho es disponible o no, sino qué mecanismo de discusión es más adecuado para llevar adelante esta discusión. Y fíjense que confunde, entre comillas, el derecho sustantivo con el derecho procesal. ¿Qué tiene que ver? Que el derecho de fondo sea disponible para inhabilitar la posibilidad de adaptar el proceso a la discusión. ¿Se entiende? Y además le suma el problema, para mí, de que dice, lo pueden proponer las partes, acordar, sugerirla al juez, siempre que no se trate de derechos disponibles, y después que se respete el orden público. Otra vez, ahí también va a ser una válvula compleja, ¿sí? Señalo ese ejemplo, hay otros que marqué después, pero ya me pasé, así que si quieren, con esto cierro, e insisto, a mí me parece otra vez que el cambio es potente, que va a depender mucho de todo lo que ustedes puedan desde un lado o del otro del mostrador entender, asimilar, potenciar y reinterpretar para mejorar todo lo que tienen. Yo creo que es un diseño que pone la vara en otro lugar y en otra discusión y en otra órbita, aún con estas cosas que señalo. Muchas gracias, Matías. La verdad, respetaste el tiempo de una manera muy prolija. Te pasaste por 1 minuto nada más y yo no tuve que decir nada, cosa que para los que lo escuchan por primera vez no es sencillo. Bueno, creo que se plantean un montón de ideas. Yo creo que aquellos que hubiéramos venido a este encuentro con la idea de encontrar respuestas, creo que se nos abre un gran abanico de expectativas y de reflexiones y de preguntas a los cuales nosotros debemos de responder. La idea de colaborar, digamos, en esta discusión es plantear algunas cuestiones que nos permitan ir llevando a la solución de los problemas prácticos de todos los días de los colegas. Desde luego está habilitado el chat para que, además de felicitar la exposición, como hace Vanina, muchas gracias Vanina, podamos generar discusión, generar intercambio. Me gustaría, Matías, si pudiéramos avanzar, como para abrir un poquito más la jugada, en si podés identificar algunas más de las contradicciones de las que hablas, y sobre todo poner un poquito un antes-después, digamos, entre el código actual y el código que se viene a partir del 1 de diciembre. Lo hicimos en la clase pasada, cotejando de alguna manera el cambio que va a implicar nuestro tradicional 330, 356, forma de la demanda y de la contestación, frente a nuestro actual 438, 452, iluminados de alguna manera por el principio de decir verdad, digamos, ¿no? Y cómo va a cambiar nuestras prácticas, por ejemplo, en la forma de demandar y de contestar. La pregunta es... la pregunta entonces, Matías, es ¿qué otros puntos de contradicción pudiste identificar? Como a partir de allí empecemos nosotros a generar un intercambio. Hay una reflexión interesante, dice cuando se abrió la caja de Pandora salieron todos los males conocidos por la humanidad, pero en el fondo quedó la esperanza. Si tenemos tiempo le damos el micrófono un ratito a Ariel para que nos cuente. Mati. Sí, yo sumaría, si te parece, sumo una más que me parece que muestra esto de, que diría de tensiones, que yo, por ejemplo, esta segunda que voy a señalar, José María, me parece menor que la anterior. Lo que pasa es que la anterior es heavy o es importante, ¿por qué? Porque hay una idea que es central en la oralidad como mecanismo de discusión, que es que para que funcione la oralidad,
hay que pensar desde el caso para el caso y para el conjunto de los casos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si vos querés seguir tratando como era el sistema escriturario o mixto de base escrituraria, como lo venías haciendo a todos los casos igual, te explota la casa por la ventana. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque hay muchísimos conflictos que vos tenés que ir desactivando o amoldando, simplificando, para poder atender a aquellos que son verdaderamente complejos. Entonces, otra vez, la legalidad procesal, entendida como la reconstrucción de la discusión al caso, es algo imprescindible, que tiene que salir desde el jueces o juezas o desde los abogados. Como les decía, a través de esta idea del case management, antes la vieja idea de director de proceso, o los acuerdos procesales como una expresión de ese case management. Ese es una cosa que nos parece una pavada, pero que realmente es muy, muy, muy importante. Hay otra que a mí, yo diría, llamaría la atención o pondría un punto, que es lo del 464, 465 vinculado a audiencia final, ¿sí? Esa audiencia final yo creo que otra vez mejora la organización de discusión. ¿En qué sentido? Otra vez, si ustedes van ahí, ¿con qué se van a encontrar? El legisladora correntina dijo, esta audiencia de juicio, por más que no lo diga, cuya búsqueda es la información de calidad, ¿cómo hay que organizar la discusión? Esa es la pregunta que se hizo el legislador correntino. ¿Y qué dijo? Y yo creo que ahí quedó como una medias. ¿Una medias en qué sentido? En que si ustedes van, dice que sin perjuicio, arranca diciendo, el 465, si mal no recuerdo, corregime José María, arranca diciendo, sin perjuicio de las facultades que el juez tiene para preguntarle a los testigos, a bla, 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 sin perjuicio de todas las facultades que el juez tiene, es lo primero que dice, las partes, los abogados podrán examinar, contraexaminar a los testigos, al perito, a las partes. ¿Se entiende? Entonces, otra vez, yo que hubiese preferido que así como en la audiencia preliminar logró un rol muy activo del juez o la jueza porque los objetivos eran estos y al mismo tiempo también había un rol muy activo de los abogados o abogadas, en la audiencia de juicio hubiese esperado mayor claridad en la organización del contradictorio y de la discusión. Entonces, ¿por qué? Porque otra vez quedó como en un ni. Está claro que hizo un viraje, entendiendo qué cosa, que esa audiencia tiene por objeto que vengan los abogados y abogadas de las partes, que se produzca la prueba viva en ese momento, ¿sí? Los documentos, que se haga hablar a los documentos, que se litiguen los documentos. Nosotros en el viejo sistema, ¿qué hacíamos? Yo celebraba con José María un contrato y el contrato se agregaba con la postulación y ahí vivía y nadie litigaba sobre el contrato salvo lo que decíamos en nuestros escritos. Pero, por ejemplo, el alcance del artículo 3 en ese contrato en el cual yo entendía que cuando usé la palabra X significaba esto o aquello otro. No existía ese litigio sobre los documentos, sobre la prueba material. ¿Sí? Entonces, ¿qué había? Un análisis muy mediocre, muy pobre, imagínense que eso lo valoraban las sentencias sin discusión, sobre una prueba trascendental como todo lo que tiene que ver con documentos. Bueno, en la audiencia de juicio es la instancia por excelencia, ¿para qué? Para que las partes litiguen, ¿sí? Litiguen la obtención de esa información de calidad que les va a dar la razón en juicio. Entonces van a traer esa prueba material, sus testigos, al perito, a quien sea, para discutir. ¿A través de qué? Del examen, del contraexamen, del contradictorio. Bueno, si eso era así, y obviamente el juez también tiene un rol activo, pero ¿en qué sentido tiene un rol activo el juez? El juez tiene un rol activo controlando la discusión. ¿En qué sentido? El juez tiene un rol activo dirigiendo el debate. El juez tiene un rol muy activo admitiendo o desechando las objeciones. El juez tiene un rol muy activo obteniendo esa información, porque otra cosa más, fíjense en el viejo modelo, el juez o la jueza tiraba el centro, cabeceaba, atajaba, era el árbitro y el director técnico. ¿Qué quiero decir con esto? En una audiencia de juicio, las partes litigan y el juez no es que se está rascando la barba como yo ahora. No, el juez o la jueza, ¿qué se supone? Que hace varias cosas activamente. ¿Sí? Que así como invisibilizábamos otras cosas, acá también se invisibilizaban los activistas, los garantistas. ¿Qué hace?
Y el juez es quien dirige el debate, quien controla para que se garantice la discusión, pero también quien valora y construye su decisión. ¿Cómo carajo en un sistema oral el juez puede preguntar, al mismo tiempo escuchar, procesar, valorar, decidir e ir formando su decisión? Entonces guarda el piojo. ¿Qué quiero decir con esto? En los sistemas modernos, no solo porque busco información de calidad y eso sale a través de la contradicción, sino también porque asumo que el rol del juez es limitado y que la persona del juez también tiene que hacer varias otras cosas activamente. No solo dirigir el contradictorio, sino también formar su decisión, ¿sí? Por eso se construye de esta manera la discusión de la audiencia de juicio. La diferenciación de roles, como José María decía al principio, parte de esto, de entender cuáles son los objetivos que tiene esa audiencia, para qué hacemos eso. Si quiero obtener alguna verdad, necesito información de calidad. Para obtener esa información de calidad necesito un mecanismo dialéctico que me permita depurar esa información. Entonces, para saber si el testigo miente, no tengo que leer un pliego, no tengo que esto, no tengo lo otro, tengo que generar un mecanismo de discusión, bla, bla, bla. Examen, contra todo eso. Y al mismo tiempo entiendo que el juez tiene otro rol complementario, que es dirigir ese debate, poder hacer alguna pregunta que aclare, que bla, 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 pero también estar viendo, analizando, procesando y construyendo el proceso valorativo de la toma de decisión. Porque si van a salir, y ahí hay otra objeción, si van a salir a dictar sentencia a los 40 o 60 días, me van a hacer el mismo chamullo que me hacían porque ahora la van a ver videograbada. Entonces ahí sí tienen otro problema. La mayoría de los mecanismos modernos que dicen, por regla las decisiones se toman en audiencia. Yo sé que los jueces y juezas ponen el grito en el cielo y dicen, no, eso es imposible porque no se puede hacer. Miren, yo no he sido juez, pero me ha tocado relatar, ¿sí? Proyectar decisiones en sistemas de base mixta, ¿sí? Escrituraria. ¿Y qué sabe uno? Que hay casos, de 100 casos tenés 90 que son simples, y 10 o 80 que son simples, 10 que son más o menos complejos y 10 que son complejos. Bueno, los 80 simples, ¿por qué el juez o jueza no puede tomar la decisión al finalizar la audiencia, después de un cuarto intermedio? Bueno, ese es otro problema. Pero vuelvo a lo que quería decirles. En el 465, ¿qué veo yo? Que el legislador correntino quedó como en una medias que yo creo que ustedes, los abogados y abogadas, van a tener que recuperar y profundizar para decirle, no, espere. Fíjese que el viraje del código del correntino va para acá, en entender que esta audiencia, entre comillas, llamada final, es una audiencia de juicio propiamente dicho. Y nosotros necesitamos, como cambio copernicano, que exista juicio, que exista un lugar, ¿sí?, donde se discuta sobre la prueba para examinarla, para contraexaminarla, para obtener esa información, que antes no existía. Testigo por un lado, 2020 hizo eso, en un mismo lugar, traigan, bueno, el mecanismo de discusión es bueno, el de 2020, para mí no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rol central ahí lo tienen que tener los abogados y abogadas. Entonces yo creo, insisto, que ustedes van a tener que asumir ese rol para decirle, espere, 465, vamos a leerlo de otra manera, vamos a leerlo de la siguiente forma. Si bien dice que sin perjuicio de las facultades, fíjese que dice sin perjuicio, entonces interpretémonos de la siguiente manera. Nosotros examinamos y contraexaminamos todas las evidencias que existan, las que se hayan admitido. Y después, en todo caso, vemos hasta dónde usted interfiere, cuánto y cómo, ¿sí? Pero el corazón tiene que ser ese. Yo creo, otra vez, que en esa lógica activista, pensada otra vez de forma monolítica, todo o nada, hubo un cambio claro. Porque la audiencia de juicio, fíjense que no dijo, arranca preguntando al juez todo lo que hace el juez, no, dijo, sin perjuicio de las facultades que el magistrado tiene y bla, 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 las partes van a tener que hacer tal cosa, ¿sí? Bueno, yo creo que acá hay otra tensión que va a haber que resolver, va a haber que pensar, va a haber que buscar la respuesta que sea más racional, porque vuelvo a insistir con esto, gente, no es un tema ideológico. Miren, a mí me súper preocupa la desigualdad. A mí, les vuelvo a decir, me súper preocupa la desigualdad. Ahora bien, inclusive en el modelo de Ceja, nosotros, ¿qué dijimos en su momento? El rol de juez es estratégico, entonces habrá lugares donde sea más activista y otros que sea más, si ustedes quieren, entre comillas, más espectador, aunque es activo en otras cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿te preocupa la desigualdad? Bueno, la audiencia preliminar es el momento donde el juez tiene que analizar si hay que adoptar alguna medida probatoria de algún tipo.
No, cuando se le acordó en una medida para mejor proveer 2 días antes de una sentencia. ¿Se entiende? Entonces, hay una forma de construir un sistema racional que no tiene que ver con, otra vez, con ideología. Agarren los sistemas más socialistas o los sistemas más, ¿sí?, más capitalistas y van a ver que otra vez, les puedo dar ejemplo de los dos tipos, construyeron soluciones más o menos razonables. Y saben que los lugares donde la justicia funciona más o menos, se hizo cargo de esto, de construir respuestas que sean más o menos racionales. Entonces, ¿por qué abogados y abogados tienen que tener un rol más importante en la audiencia de juicio? Por la sencilla razón de que de la discusión, ¿sí?, una discusión que litigue seriamente, no que venga Mario y le pregunta boludeces al testigo y no sabe ni de qué va el caso, ¿sí? No, que sea un examen y un contraexamen con todas las de la ley, seriamente. Bueno, de ese tipo de litigio es de donde voy a obtener información de calidad. Si te parece, como para ordenar la cuestión en puntos que nos sean provechosos, digamos, prácticamente, no porque no lo sea desde el punto teórico, creo que está clarísimo, te propongo tratar 3 temas y dejar uno para otra oportunidad. El de la construcción de la audiencia final o la audiencia de juicio, como debería llamarse, o de vista de causa, como la llaman desde hace muchos años, por ejemplo, el Código Procesal Laboral de Formosa, por ejemplo. Yo creo que tu mirada puede integrar, debe integrar a la interpretación la regulación de la prueba testimonial, de la declaración de parte, porque creo que ahí sí es disruptivo el código en el sentido de regular de una manera diferente el examen, de regular las objeciones y efectivamente llamarles objeciones y no llamarle que no conteste el testigo, como sucede ahora en la práctica de una audiencia, de regular el reexamen, el recontraexamen y el contraexamen, que acá no lo teníamos en uso por lo menos. Me parece que ese tema da para una especie de curso específico, porque verdaderamente creo que ahí es donde cambia el rol y ahí es donde los abogados vamos a darle forma, si vamos a construir una oralidad eficiente que permita evidenciar el conflicto y, como planteas vos, obtener la mejor información, o si bajo alguno de los principios que pueden ser paraguas muy amplios, el juez asume un rol excesivamente instructorio, como hoy lo demuestran algunos jueces en la práctica, digamos, ¿no? Entonces creo que la mayor discusión está ahí. A mí me parece que por la amplitud del tema, por ahí daría para un encuentro puntual. Ahora bien, lo que aparecen como nuevos para nuestra cultura sería el tema de los acuerdos procesales. Quisiéramos, desde un punto de vista práctico, por ahí, con tu mayor experiencia y el haber participado del diseño del anteproyecto de Chubut, profundizar un poquito en las ideas, como para que los abogados de todos los días podamos empezar a encontrar el uso de esta nueva oportunidad que nos dan, o que ganamos, digamos, porque esto fue una pelea. La otra cuestión es la idea de intervención en la gestión del caso, para lo cual no estamos preparados. Es más, probablemente muchos es la primera vez que escuchamos, y además las experiencias que tenemos no son positivas, en el sentido de que sí, está bien, pero yo tengo audiencia tal día y no tengo lugar en la agenda para más adelante, y bueno, no importa, ¿no? Me parece que esos 2 temas son lo que por ahí plantean, y también un análisis, digamos, un reanálisis que tiene que ver con que, entre comillas, que se entienda bien, le dejemos hacer los abogados a los jueces a la luz de la nueva formulación de lo que es el 56, que viene de alguna manera a reemplazar o modificar el actual 34, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las facultades de los jueces? Sobre estos 3 temas, si pudiéramos nosotros redondear una idea, pero desde un punto de vista más bien práctico, cotidiano, de todos los días, cómo empezar a munirnos de estos elementos que los tenemos que usar en escasas 3 semanas. Gracias, José. Primera cosa, yo creo que hay que asimilar, me parece, yo siempre soy de la idea de que nosotros encima los abogados trabajamos con cosas invisibles, ¿no?
Y esa idea es muy poderosa. Uno, si le fuese dando a los pibes a medida que van estudiando herramientas como un torno, y si de acuerdo le va mayor o mejor o peor, ese torno podría verlo. El problema con nosotros es que muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con ideas. Entonces yo insisto sobre esto. Yo les puedo mandar después, si les interesa, cosas sobre qué, por ejemplo. Sobre la idea de case management. Esto de case management traducido al español es gestión del caso, del conjunto de casos, del flujo de casos. Y esta idea es una idea poderosa porque implica una reconversión, gente, de la gestión judicial procesal y de la gestión operativa. Entonces, una idea, vieron que los yanquis siempre se dijeron que los yanquis la justicia era totalmente privada, que no les interesaba, y nosotros ¿qué dijimos? La justicia es pública, tiene un fin público, por eso nosotros siempre construimos la idea del juez director del proceso, porque obviamente el proceso no es una instancia para que las partes hagan lo que quieran, esto es como un hospital, no se puede hacer cualquier cosa, bla, bla, bla. Bueno, los yanquis, o los ingleses, o los anglosajones, hoy todos los europeos, los chilenos, los uruguayos, ¿sí? ¿Qué entendieron? Que la justicia, el tiempo y costos de un proceso es fundamental. Pero ¿cómo se aproximaron? Desde una mirada muy práctica, muy pragmática. Entonces, ¿qué dijeron? Che, yo no sé si le va a poner director del proceso o Superman, o chica superpoderosa. ¿Qué sí lo que entendieron? Que alguien se tiene que hacer cargo de gestionar la dimensión procesal, lo cual supone, gente, adaptar las reglas procesales a las particularidades y necesidades del caso. ¿Se entendió? Clarito, corta la bocha. El case management para los ingleses, el juez, o para los yanquis, tiene un rol muy importante, es súper activista en la primera parte del proceso. No, si el que se comió la película de que el juez era un umpire que miraba el partido de tenis de arriba, y que eso era la justicia yanqui o la inglesa o la que se está comiendo una película errada. Pero ¿cuál fue la aproximación? No fue dogmática como la nuestra, director del proceso, pensando desde la dogmática, lineal, rígida. No, fue, che, hay que lograr el procesamiento del caso de la forma más rápida posible. Che, hay que lograrlo al menor costo posible. Che, ¿qué hacemos entonces? Bueno, el juez se convierte en un factor de eficiencia y las partes se convierten en un factor de eficiencia, procesalmente hablando. Entonces, ¿qué se transformó ahí, gente? Que el juez ejerce un montón de poderes. Por eso el case management no solo es visto como un marco teórico, es visto como un conjunto de técnicas. Esto que decía José María, ¿qué son este conjunto de técnicas? El juez y las partes, los dos, ¿sí? Las partes y sus abogados, se componen como factores de eficiencia. ¿Para qué? Para ver procesalmente cuál es la herramienta más adecuada según las particularidades del caso. Entonces, ¿qué aparece ahí, gente? Lo que aparece es básicamente una preocupación por gestionar procesalmente el caso. Entonces, ¿qué dicen? Las reglas procesales las podemos adaptar en más o menos ¿a qué? Al caso. Y los acuerdos procesales, ¿qué dicen? No dicen la boludez de esto es de orden público indisponible. Lo que dicen es, tenés un conflicto que hay que buscar la solución más económica, más rápida y más adecuada. Entonces, propongan, vengan las partes. ¿Y qué hacen las partes en su demanda, por ejemplo? Viene Fabiola y dice, este caso, un apartado, ¿no? Así como pone objeto, esto, prueba. Acá hay un apartado, una capite que dice, proposición de medidas procesales para una adecuada gestión del caso. Señor juez, solicito que, de acuerdo a las particularidades de este conflicto, siendo que es simple, en realidad iría por este carril, pero creo que es más conveniente hacer esta medida, esta otra y aquella otra, ¿sí? Esto se lo solicito que lo haga de oficio ya, esto otro lo puede hacer y correr traslado para ver qué opina la demandada, entonces podemos ir gestionando, ¿sí? Entonces, cuando corra traslado la demanda, el juez ya, cuando haga esa, puede ya adoptar alguna medida y también correrla a la contraparte para que proponga y en la audiencia preliminar ver. Y si el caso es muy complejo, porque no es un casito individual, sino que es un conflicto colectivo en Corrientes sobre la contaminación del río, bueno, imagínense que el juez puede que antes de correr traslado de la demanda diga, esperen, paren la bocha, vamos a llamar a toda la actora y a las posibles demandadas a discutir cómo organizar el contradictorio. Por ejemplo, ¿se entiende? ¿Y eso por qué es? Porque se piensa del conflicto, se asume y se entiende al juez o a los abogados y partes como personas involucradas en la gestión de ese caso, que implica adaptar las reglas procesales a la particularidad de ese caso. Pero esto implica un cambio conceptual muy profundo. ¿Cuál es? La idea de legalidad procesal. No pueden seguir
no pueden seguir repitiendo la boludez de que todas las normas procesales son de orden público indisponible y al mismo tiempo instrumentales. No. El Código Procesal de Corrientes está abajo de la Constitución de Provincial Correntina y abajo de la Nacional y muy abajo o al lado, ¿sí?, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, hay muchos que siguen diciendo el Código Procesal es palabra santa cuando hay una pluralidad de fuentes que se integran para ver cuál es la regla más adecuada para construir. Entonces, a todos esos devotos del dogmatismo del Código Procesal les aviso que no es que opina Matías o José María, que hay una pluralidad de fuentes que te explotó esa idea por el aire. Porque el Código Procesal se integra para resolver el caso y la legalidad procesal de ese caso con la Constitución correntina, el precedente de la Corte Superior Tribunal, lo que dijo la Corte Interamericana, etc. Entonces, eso. Segundo, el conflicto es el centro. Tercero, las partes pueden proponer, el juez también se discute, se garantiza el contradictorio. Tercer cambio, debido proceso es un estándar, no es un rito caprichoso, otra idea que nos han metido en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? La discusión procesal no es el cumplimiento de lo que dice en estricto el Código Procesal. Puede ser ampliado en más o en menos, susceptible de grados de amplificación en función de ¿qué? De los bienes, valores, mayor o menor complejidad del caso. ¿Por qué en una audiencia donde hay niños, niñas y adolescentes el juez sí o sí tiene que ver a las partes o adoptar mayores reaseguros? Porque en ese caso, el debido proceso, que es un estándar, se califica o cualifica por ese sujeto bien de tutela preferente. Entonces adopta mayor intensidad. Ahora bien, si les vuelvo a decir en el ejemplo de patente que yo le daba, che, vamos a agregar una audiencia, o esto que era por 5 millones de pesos, no vamos a ir por un mecanismo amplio, vamos por uno reducido de una única audiencia. Y viene Carlos y dice, no, esto está violando el debido proceso. El juez que le va a decir, no, Carlos, no viola ningún debido proceso. Sí, porque alteran lo que dice el Código Procesal. No, Carlos, ¿por qué? Porque el debido proceso es un estándar. ¿Sí? ¿Y qué es lo relevante? Que se logre un procesamiento adecuado, efectivo e instrumental para resolver el caso. No, pero se viola porque a mí me quitan. No, Carlos, ¿por qué? Porque tu debido proceso, que es un estándar, tiene ciertos mínimos que se te están respetando. ¿Cuál, Carlos? Vos podés postular, Carlos. ¿Contestaste demanda, Carlos? Sí, contesté demanda. ¿Tuviste plazo para hacerlo? Sí. Carlos, ¿pudiste ofrecer pruebas? Sí. Carlos, ¿tuviste una audiencia? Sí. Carlos, ¿tuviste la posibilidad de un recurso? Sí. Carlos, ¿pudiste ejecutar la sentencia? Sí. Carlos, ¿de qué me estás hablando, Carlos? ¿Se entiende? Me parezco a Olmedo en una vieja película, me parece. ¿Por qué quiero decir esto? Porque claro, Carlos va a seguir aferrado a su idea de debido proceso como estándar, de una legalidad dogmática que era el cumplimiento caprichoso de lo que dice a rajatabla el legislador. ¿Y saben cuál es el problema? El legislador no puede decir otra cosa, porque el legislador piensa en general, no en los casos. Entonces, ¿quiénes sí piensan desde los casos para los casos? Los abogados que litigan y los jueces y juezas que administran los conflictos. Entonces, claro que sí se puede adaptar. Obvio, si a Carlos yo le dije, bueno, voy a reducir, yo soy juez, le digo, no, acá no se va a aprobar porque es lo más eficiente para el conflicto, porque es lo más rápido. Claro, Carlos va a venir y me va a decir, che, todo bien con entender al debido proceso como un estándar, pero violaste el mínimo de ese, hay una serie de mínimos que no se pueden ir más abajo, que es que yo pueda aprobar. Ok, entonces ahí sí violé, pero fíjense cómo cambia. Bueno, todo esto es un cambio trascendental, ¿sí? Y los acuerdos procesales son una herramienta vital, porque dentro de esta idea del case management... Si me permitís, antes de pasar a acuerdos procesales, sí. Revisando el código no aparece tan claro esta intervención del abogado cuando uno ve deberes, derechos de las partes, no aparece tan claro ni con la potencia que aparece en el 56, que es el artículo de los deberes y facultades de los jueces. Ahí está claramente dicho en varios de los incisos, refiere a esta medida de case management, de gestión del caso, pero sin embargo no está claro cuando se analizan las deberes y facultades del juez, siguen siendo un tanto abstractas, de las partes, siguen siendo un tanto abstractas en su formulación y más bien vinculadas al principio de moralidad, con lo cual un primer consejo sería, como bien señalás, en la demanda o en la contestación, acostumbrarnos a ingresar un capítulo, y esa es una manera de generar una nueva cultura, digamos, de incorporar un capítulo donde venga introducida la prueba anticipada, una diligencia preliminar, bueno, o la medida que se me ocurra para resolver el problema en el caso, ¿verdad? Totalmente, José.
totalmente. Bajándolo a tierra, la realidad es que la introducción de estos acuerdos procesales lo que habilita a ustedes como abogados y abogadas, más allá de lo que yo decía sobre la amplitud del 14. Esto de que habla de derechos disponibles, lo cual puede ser algo un poco problemático y demás, la realidad es que hay ahí algo súper importante, que es que habilita la voz del abogado y de las partes para proponer qué cosa, gente. El case management no es ni más ni menos que adoptar mecanismos flexibles. ¿Para qué? Para organizar de la forma más adecuada la discusión. ¿Se entendió? Tan simple como eso. Para no seguir creyendo que otra vez era el cumplimiento porque el legislador dijo que va por este carril, no se puede tocar nada. No, error, garrafal. Entonces, de un lado o del otro del mostrador, otra vez de manera complementarias, se propone, se discute. Los acuerdos procesales en estricto, entre comillas, ¿qué son? Negocios procesales. ¿Se entiende? José María y yo hacemos un acuerdo procesal. ¿Qué supone eso? Que las normas procesales, como cualquier norma de derecho, son, entre comillas, disponibles, negociables, para que hagamos acuerdos entre partes, ¿sí? Para discutir de determinada manera. Ese es el acuerdo procesal en estricto. Entonces, el acuerdo procesal habilitaría eso. Y después tienen la otra herramienta que yo les decía, cuando yo no llego a un acuerdo con José María, fuera del proceso, o adentro del proceso, en cualquier etapa, para ver de qué manera probamos. Bueno, podemos ponernos de acuerdo con José. ¿De qué manera probamos? Ahora bien, si yo con José me dice, yo no quiero que pruebes, y el acuerdo procesal consiste en invalidar la posibilidad de probar, cuando ese acuerdo lo sometamos a aprobación del juez, ahí sí claramente el juez va a decir, yo esto no puedo aprobarlo, o no lo podría, o bla, 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 porque viola el derecho a probar, invocará el orden público como ahí está escrito en el 14. Pero los acuerdos procesales son negocios jurídicos donde las partes justamente disponen, acuerdan sobre los alcances de cómo discutir, de qué manera, en función de qué, de por ejemplo organizar el contradictorio, de organizar la etapa probatoria, de organizar distintas cosas vinculadas al procesamiento del caso, ni más ni menos. Pero al mismo tiempo, como esto es otra vez, ¿sí? Yin y Yang complementario, las partes pueden proponer en sus escritos postulatorios. Yo no tuve contacto con José María, pero en mi propia demanda ya propongo cosas para procesar de manera más adecuada mi caso. Entonces el juez, insisto, cuando provea, cuando corra traslado José María en su contestación, en la audiencia preliminar o en otras instancias, podremos discutir porque ahora estamos habilitados, ¿sí? A hacerlo y demás. Yo creo que sobre eso hay todo un mundo por el cual se puede trabajar, bocha, profundizar. Ahora bien, o lo mismo con gestión del caso, esto de case management y demás. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Que implica asumir o internalizar este cambio de paradigma. Que ustedes lo recogen, guarda, porque su código recoge el cambio. Después veremos si todo lo profundo que uno quisiera o no, pero tiene ese cambio de paradigma. Entonces, ojo, la potencia con la cual ustedes puedan trabajar acuerdos procesales o el litigio en una audiencia de juicio o cualquier otra cosa, va a depender de cuánto hayan internalizado, comprendido, ejercido este cambio de ideas, que es básicamente un cambio de herramientas legales también, ¿sí? Yo creo que esa es una de las claves por tener en consideración. Bien, Matías, creo que tenemos un panorama abierto. La idea justamente de estas dos primeras clases era abrir temas, abrir discusiones. Creo que con esta clase de hoy, con tu intervención, esto se ha generado. Como participante de la comisión, creo que no nos cansamos de decirlo, este código tuvo la bondad de que en su desarrollo hubo una representación de todos los sectores, de todos los operadores del derecho, y necesariamente eso lleva a la necesidad de establecer acuerdos. En el establecimiento de acuerdos, justamente el objeto de los acuerdos es cuánto se avanza en tales o determinados puntos, y lo que teníamos claro es que había que avanzar y mucho sobre el modelo de anteproyecto que generaba Nación a partir de Justicia 2020, que iba marcadamente inclinado hacia una de las posturas que vos señalás que tenemos que tratar de evitar o superar. Coincidimos en esto de que probablemente nos hemos quedado a medias en muchas cosas, pero lo que tiene probablemente de positivo es el consenso en esa construcción.
Después se verá si los abogados nos empoderamos, que está tan de moda usarlo, nos empoderamos de este modelo o vamos a ingresar por ahí en la comodidad de la oralidad de Justicia 2020. Para todo, digamos, la oralidad de los protocolos que en muchos casos nos han hecho mucho bien, como en los procesos laborales corrientes, que hoy tienen realmente una duración envidiable desde el punto de vista comparativo con otras provincias, incluso con el mismo proceso civil y comercial en Corrientes, pero que pone justamente en tela de juicio las facultades de los jueces y en esto en la finalidad de extraer la verdad del proceso, que es lo que puede hacer y dejar de hacer cada uno de los actores, ¿no? Que es justamente la charla que yo creo que se viene respecto de la audiencia final y cómo hacemos jugar la dinámica de la prueba, sobre todo las pruebas testimoniales en general le llaman la audiencia final. Y lo peor de los pueblos cuando todos son parientes, jueza, hijo, nuera, etcétera, y le litigan en el juzgado multifuero, dice Mariel, parece que litiga mucho en la Justicia Federal de Corrientes. Claro que sí, ese es parte del contexto y es parte de la realidad que justamente como abogados les propongo y les proponemos al colegio construir este espacio. Les reitero que la idea es que una vez que terminemos este ciclo de charlas, es que podamos conformar, si tenemos la constancia para eso, un encuentro periódico, mensual, por ejemplo, que funcione como una especie de observatorio del nuevo código, donde podamos plantearnos qué nos pasa a partir del 1 de diciembre, cuando el juez me provee tal cosa, cuando presento tal cosa, por ejemplo, propongo una medida de gestión del caso y el juez no la acepta, aun cuando los principios o el título preliminar le ordenara hacerlo y demás. Creo que a esa construcción tenemos que apuntar y bueno, muy pero muy agradecido desde el colegio, desde la conducción del colegio, desde primero a todos los asistentes, a vos Matías por aceptar la invitación desinteresada como siempre, y al colegio por hacerse cargo de esto, ¿no? Creo que en estas épocas donde se generan estos cambios, estas transiciones, hacerse cargo es lo loable y creo que estamos tratando todos los que aquí estamos presentes de hacernos cargo de la parte que nos toca. Mati, algún minutito final si querés. Agradecer, José. Comparto con vos, creo que un poco en línea con lo que veníamos hablando, esto no es entre comillas, no es para nada, porque fíjense que José María decía, por suerte ustedes tuvieron una construcción de consenso, lo cual es muy importante y eso seguramente fue un trabajo muy arduo. Aún así, lo más sencillo es sancionar un código. Y con el código no hicieron nada. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las prácticas que se construyan van a depender de la transformación integral, holística. Cambio de cabezas para entender los cambios y asimilarlos, para poder entender el cambio de herramientas legales que tiene el código. Yo creo que ahí se abre un asterisco que ustedes como abogados o abogadas van a tener que forzar, que es la transformación de la organización judicial, ¿sí? Del modelo organizacional, de la estructura del modelo de gestión. Ahí hay que modernizar. Y creo que las prácticas que se puedan construir van a depender de ese cambio, que verdaderamente es un desafío importante, pero creo que herramientas como el observatorio, como el compromiso, como el estar arriba, como el no dejar que siga como sí, y ver qué se puede mejorar, monitorear, evaluar, ajustar, creo que es la clave, ¿sí? Que es la clave. Y así que ojalá tengan mucha suerte. Agradecerte a vos, José María, por la invitación. Siempre es un placer. Y al colegio también por el aguante y la logística. Los parroquiales, antes de despedirnos, el próximo lunes vamos a trabajar con nuestra querida profesora, seguramente de todos, Marta Altave, en un capítulo que también desde el punto de vista filosófico, político, desde lo valorativo es esencial, que es la introducción de los sujetos vulnerables dentro del proceso. Lo que vamos a tratar de dilucidar el próximo martes es cómo hacemos en la práctica, porque son normas verdaderamente muy innovadoras, pero vamos a ver cómo hacemos para llevarlas a la práctica, que realmente las personas en situación de vulnerabilidad tengan el acceso que reclama el código.
El próximo martes vamos a estar cumpliendo con algo que insinuamos en la clase pasada, que es, Juan, está confirmado, ¿verdad?, la apertura, la inauguración del Instituto de Litigación Oral del Colegio de Abogados, y vamos a tener la oportunidad de contar con expositores de la zona, nacionales. Va a estar el amigo, el querido colega Víctor del Río de Resistencia, recientemente designado ministro del Superior Tribunal de Justicia. Va a estar un conocido acá de los cursos de Magistratura y Gestión Judicial, Gustavo Calviño, que tiene una mirada también distinta por ahí en muchos aspectos, pero que va a ayudar a la discusión. Y vamos a tener también la participación de un colega extranjero de Ecuador, Miguel Ángel Cuevas García, que vamos a trabajar esta novedad del código, que son los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura que recoge este código, esto va a ser el martes de la semana que viene a las 19 horas. La actividad es distinta, pero se integra con lo que estamos haciendo en este curso, porque si bien el instituto tiene una finalidad específica, que es trabajar sobre el desarrollo de las competencias de oralidad de todos los abogados, justamente viene enmarcada tanto en el tema de los alegatos de apertura, en la reforma procesal penal, como en nuestra reforma procesal civil. Entonces la invitación queda abierta para el lunes, 19 horas, procesos con sujetos vulnerables, Marta Altave. Martes, 19 horas, entonces, Gustavo Calviño, Víctor del Río y Miguel Ángel Cuevas García de Ecuador, alegatos de apertura. Un saludo a todos, muchas gracias por la paciencia, por el aguante, por la participación. No es fácil estar un día lunes, que es día de nota, como dice por allá en Buenos Aires, estar tomando un curso y participando de este proceso. Muchas gracias a todos, no olviden consignar la asistencia los que van a certificar su actividad. Muy amables, un gran saludo, estamos en contacto. Gracias, Matías, de nuevo. Chao, nos vemos.